Vamos a utilizar la derivada de la función para calcular los intervalos donde es creciente y donde es decreciente. Además también los puntos en los que es posible que haya un máximo o un mínimo. Ya sabemos que donde la función es creciente, la derivada tiene que ser positiva, por aquello de la pendiente de la recta tangente. Donde la función es decreciente, la derivada tiene que ser negativa, porque tiene tangente negativa y pendiente negativa. Los puntos donde hay máximos y mínimos son puntos donde la función ni crece ni decrece, por tanto tienen tangente horizontal. Al tener tangente horizontal lo que pasa es que la pendiente es cero, por tanto la derivada es cero. Los puntos en los que la derivada es cero son los puntos en los que puede haber un máximo o un mínimo. Vamos a empezar por el cálculo de intervalos de la monotonía, donde es creciente y donde es decreciente. Lo primero que tengo que tener es la expresión algebraica de mi función. Saber el tipo de función que es y su dominio. Siempre, aunque no me lo pidan, tengo que tener calculado el dominio de la función. Después vamos a seguir una serie de pasos para calcular en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Lo primero que tengo que hacer, el primer paso, es derivar. Una vez que he derivado la función, el segundo paso es la derivada, la igualo a cero y resuelvo la ecuación. La solución de esa ecuación, puntos que yo llamo puntos críticos, son los posibles máximos o mínimos de la función. He derivado, he igualado a cero y he resuelto la ecuación. Lo siguiente que tengo que hacer es, en una recta real, marcar los puntos que no están en el dominio y esos puntos críticos que me salieron del paso 2 de resolver la ecuación. Y por último, una vez que ya tengo los intervalos marcados en la recta, estudio el signo de la derivada por intervalos. Eso significa que cojo un valor de un intervalo y lo sustituyo en la derivada. Solo me interesa saber si es positivo o negativo. Donde me quede negativo, donde la derivada me haya quedado negativa, la función es decreciente. Donde la derivada me haya quedado positiva, la función es creciente. Por ejemplo, en este ejemplo de la recta que tenemos aquí, escribiríamos desde menos infinito hasta x1, unión de x2 a infinito, la función es decreciente. Porque quedó negativa. Y desde x1 hasta x2, la función es creciente. Bien. Aquí ya puedo tener una aproximación de qué puntos son los máximos y qué puntos son los mínimos. Por ejemplo, en este ejemplo, la función pasó en x1 de ser decreciente, por ser negativa, a ser creciente. Por lo tanto, en x1 debería haber un mínimo. En x2, la función pasó de ser creciente a ser decreciente. Por lo tanto, en x2 debería haber un máximo. Pero hay otro método para comprobar cuál es un mínimo y cuál es un máximo, mucho más eficaz, porque recuerdo que x1 y x2 no son todos puntos críticos. Es posible que alguno de ellos sea un punto que no está en el dominio y me lleve a errores. Por lo tanto, este procedimiento de 4 pasos me sirve para calcular si la función es creciente o decreciente en los intervalos. Y me sirve también para saber aproximadamente, si tengo claro, los puntos críticos, cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Pero hay un procedimiento análogo para calcular solamente los máximos y los mínimos. Si copiamos este procedimiento, los mismos pasos, bueno, para calcular los máximos y los mínimos, tendríamos dos pasos exactamente iguales. El primero derivar, el segundo igualar a cero, y calcularíamos igualmente los puntos críticos, que son los posibles máximos o mínimos. Ahora quiero saber si esos puntos críticos son realmente máximos o mínimos, y además quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Supongamos que de la derivada igual a 0 y resuelvo me salen dos puntos, el punto x1 y el punto x2. Estos son mis posibles máximos o mínimos. Si no me sale nada, significa que esa función no tiene ni máximos ni mínimos, ¿vale? Y en la recta real, en el caso anterior, solamente pondríamos los puntos que no están en el dominio.
Y si no hay ningún punto que no está en el dominio, pues significa que es o siempre creciente o siempre decreciente. Habría un solo intervalo en la recta. Volvemos al caso de los máximos y los mínimos. Tengo dos valores que pueden ser máximos o mínimos. Para saber lo que son, el tercer paso de este procedimiento es calcular la segunda derivada, volver a derivar la derivada. Con esto obtenemos lo que se llama la segunda derivada. Ahora, sustituir los puntos críticos, los que me dieron en el paso 2, en la segunda derivada. Eso me dará un número, la segunda derivada, que puede ser o positivo o negativo. Vamos a suponer que en x1 me queda positivo y que en x2 me queda negativo. Podrían ser los dos positivos, los dos negativos, incluso podría ser 0 y eso tendría otro nombre, ¿vale? Bueno, donde me quede positivo, la segunda derivada positiva significa, bueno, esto es una regla mnemotécnica, si es positivo, lo que significa es que en x1 hay un mínimo. Ojo, de coordenadas x1, f de x1. Estas son las coordenadas del mínimo. Donde me quede negativa la segunda derivada, esto es una regla mnemotécnica también, negativo es triste, en x2 hay un máximo. De coordenadas x2, f de x2. Esto me sirve a la hora de representarlo. Pues ya está.